Mi modesta comunicación versa sobre las preocupaciones temáticas en la narrativa marroquí en lengua española. Como es sabido, la literatura marroquí en lengua española es una literatura joven que está forjando su experiencia en el campo de la creación y necesita, evidentemente, un acompañamiento crítico, sincero y constructivo. Por este motivo, intentaremos hacer, a través de algunas obras seleccionadas para esta investigación, una reflexión sobre esta literatura y poner de relieve los temas capitales de la misma. Recordemos que la narrativa, especialmente la novela, contrariamente a la poesía, ofrece al autor un espacio extenso y propicio para una indagación minuciosa sobre temas, personajes, espacios, etcétera, etcétera. Asimismo, la novela es una fuente, digamos, de conocimiento social, histórico y cultural, además de la representación del imaginario de una nación determinada, como es el caso aquí de Marruecos. La literatura marroquí, escrita en español, tiene aproximadamente más o menos o medio siglo y se cultiva tanto en Marruecos como en España y engloba muchos géneros literarios: novela, cuento, teatro, microrrelato y poesía. El nacimiento de esta literatura es algo natural. Recordemos que los países del Mediterráneo han tenido a lo largo de su historia varios contactos cuyas improntas están en la lengua, la literatura, la cultura, la pintura, la arquitectura, la gastronomía, y hasta en el humor. Por eso se habla mucho del humor mediterráneo, un humor que no existe en el norte, por ejemplo, en Inglaterra o en los países escandinavos. Es un humor, digamos, particularmente mediterráneo. Pues voy a ir suprimiendo. Como hispanista, me molesta mucho escuchar y leer reiteradas veces que la literatura marroquí constituye un imaginario en ciernes. Es más, algunos se atreven a decir que es una literatura de futuro incierto. Otros se preguntan si existe o no. Quizá este tipo de afirmaciones eran admisibles hace décadas, pero actualmente quedan sin validez ante la acumulación de obras publicadas y de varios estudios sobre las mismas, coloquios, artículos, antologías. Como lo ha apuntado ayer el profesor Abrigash, hay muchos autores, 52 nombres, según Abrigash, que asumen la autoría de esa literatura, 41 hombres y 11 mujeres. Según el mismo Abrigash, esta literatura ha sido objeto hasta el momento de casi 20 antologías dedicadas parcial o totalmente a ella, 127 obras, etcétera, etcétera. Entonces, el árbol de nuestra literatura en español realmente existe y está creciendo. Solo necesita en esta etapa vegetativa una cuidadosa poda, o mejor dicho, una atención crítica con vocación académica que tenga, digamos, como objetivo analizar esta producción literaria en varios aspectos y géneros, novela, cuento, teatro, etcétera, haciendo hincapié en su dimensión temática y estética. Como sus homólogas árabe y francesa,
La literatura marroquí en español enfoca un abanico de temas relativos al ser marroquí. A nuestro modesto entender, la literatura supone dos tipos de compromiso. Primero, compromiso con la realidad, o sea, tratar cuestiones que atañen una sociedad determinada o comunidad humana en general. Segundo, compromiso con la escritura misma, o sea, compromiso con el arte de escribir, contar, que consiste en elaborar una obra artísticamente para garantizarle su aspecto poético o estético. La actividad reescribiente requiere evidentemente estetismo, compromiso, libertad y sobre todo preocupación por el destino social, político, etcétera, etcétera, del mundo, como pregonaba Jean-Paul Sartre en su famoso libro ¿Qué es la literatura? ¿Qu'est-ce que la literatura? Pero las funciones de la literatura no se limitan tan solo a las que propuso este insigne filósofo y crítico francés. Podemos agregar otras, entre las cuales el conocimiento o acercamiento al otro con el cual compartimos la condición humana y que debe ocupar sitio en el cuadro o espejo, para retomar una admirable expresión de Antonio Machado, cuando dice: más busca en tu espejo al otro que va contigo. De eso hablaba el profesor Terzi ayer, de tender puentes de entendimiento. Eso es para mí fundamental. Bueno, en esta investigación no se puede hablar de todos los temas. He seleccionado 3 temas muy importantes, que son la inmigración, el tópico del prejuicio, y luego la participación de los marroquíes, que es un tema, digamos, que no ocupa tan solo a los españoles, también a los marroquíes, el tema de la participación de los marroquíes en la Guerra Civil Española. Bueno, voy a empezar primero con el tema de la inmigración. Como se sabe, desde hace décadas, la literatura, el cine, la prensa y la sociología dieron gran importancia al tema de la inmigración y lo trataron desde ópticas y posturas diferentes. Así que el fenómeno migratorio se convirtió en un tema emergente en la literatura marroquí escrita en castellano. Cabe precisar que la inmigración pasó a ocupar un lugar importante entre las preocupaciones de los marroquíes, puesto que nuestro país ya no es solo zona de tránsito, sino también destino de la inmigración. Puesto que el espacio, digamos, limitado, como lo he dicho, de una comunicación no nos permite, digamos, hablar del tema en cuestión en muchas obras, nos contentaremos tan solo con una novela y un cuento. Bien, se trata pues del último patriarca del Hashmi y la Atlántida de Moulay Ahmed el-Gamoun. Los dos textos seleccionados para esta investigación pueden ser una muestra de nuestra literatura marroquí de expresión española. El mismo tema, o sea, la inmigración, ha acaparado el interés de los dos autores. Sin embargo, cada uno lo representa en su obra desde un ángulo o perspectiva distinta, como veremos más adelante. La Atlántida es un relato publicado por primera vez por la revista Aljamía en 1999, y con este relato en la revista Aljamía y con este relato el Gamoun ganó el premio Eduardo Mendoza de narración corta, premio otorgado por la consejera de Educación de la Embajada de España en Rabat. El Gamoun consagra este cuento a un fenómeno que le preocupa mucho, o sea, la inmigración. Resulta que el autor ha construido un relato a base de un mito muy conocido, que es la Atlántida. El Gamoun se sirve del mito y de otros textos para penetrar a fondo
en una sociedad envilecida a causa de la holgazanería, la dependencia y la obsesión de emigrar. Una sociedad cuyos jóvenes creen que la única alternativa es lanzarse al mar, allende el cual se halla la buena vida o el paraíso. Aunque en este relato, aunque el Gamoon sitúa su historia en la orilla sur del Mediterráneo, el Gamoon no precisa con exactitud el espacio geográfico donde ocurren los hechos, conservando así el enigma que ha caracterizado el mito de la Atlántida desde su creación hasta hoy en día. Un mito que fascinó a numerosos artistas y historiadores a lo largo de los siglos. Tampoco hay unanimidad sobre el lugar donde estuvo este maravilloso continente, aunque hay varias, especulaciones a propósito del origen de la Atlántida. El Gamoon elude en este cuento toda alusión a un lugar geográfico o a un tiempo histórico. Todo lo que sabemos es que la historia narrada ocurre en una noche oscura y se ubica en una ciudad anónima que está encaramada sobre una ladera que da al mar. La particularidad manifiesta, de la Atlántida es la pluralidad de referencias míticas, coránicas, etcétera, y de modalidades discursivas que determinan tanto la arquitectura del cuento como su abanico de temas. Entre estos, claro, destaca la inmigración como preocupación fundamental del autor. El Gamoon es consciente de la realidad de la inmigración. Este fenómeno se conoce bastante bien, del mismo modo que el paro, el conflicto de género, las guerras, y buena parte de la literatura marroquí en general lo trata con excesiva simplicidad. En este cuento el pensamiento racional se desvanece y se mezcla lo real con lo imaginario, así que el Gamoon consigue plasmar la inmigración en lo fantástico y al mismo tiempo critica la sociedad marroquí. El relato no nos presenta una ciudad cuyos habitantes conocen solamente dos direcciones: el sur, donde está su ciudad, rodeada de un erizado paisaje de peladas montañas, y el norte, en cuya dirección hay la línea flexible y azul del mar. Esta línea en el horizonte azul ejerce un impacto particular y hasta raro sobre estos habitantes y los llena de sueños. En la ciudad todo está orientado hacia el norte: las parabólicas, las ventanas de los edificios, las terrazas de los cafés, los almihrabes de las mezquitas, etc. Esta atracción extraña ejercida por el norte empieza desde la temprana edad, ya que cuando nace un niño, la partera le musita en su tierno oído la palabra norte. Muchas escenas de este cuento del Gamoon son dignas de una película de ciencia ficción. Citamos a título de ejemplo el desgaje de la ciudad. Estas escenas conocen o bien conectan este cuento del Gamoon con la literatura fantástica, una literatura que cuestiona una realidad que va a la deriva. La noticia de este fenómeno geológico extraño, o sea, esta ciudad que se separó de su continente y que inicia su marcha hacia el norte, produjo un estado de alarma, horror y espanto en la otra orilla. Todos los servicios del país, el ejército, los organismos científicos se han reunido para ver cómo desviar la trayectoria de este rocoso iceberg e evitar la catástrofe de una colisión. Mientras que en la parte sur, dicho fenómeno suscitó, al contrario, regocijo y alivio en los habitantes de la ciudad que desean vivamente alcanzar la otra orilla. Aquí el autor hace hincapié en la pereza de la gente y la realidad degradada que frena el avance o desarrollo de una sociedad donde todo está orientado
hacia el norte en lugar de mirar hacia el futuro y deshacerse de esta obsesión de abandonar el país. Recordemos que en la Atlántida no hay ninguna precisión temporal ni espacial. Tampoco el trasfondo histórico tiene importancia, solo importa el deseo de emigrar, como dice el autor, o el narrador, perdón. Parece que el tiempo está suspendido encima de la ciudad. A este tiempo estancado le corresponde un espacio degradado que después del cataclismo espantoso se transforma en un pantano donde reina la suciedad, la asquerosidad a causa de las aguas de las alcantarillas que van subiendo cada día, convirtiendo esta ciudad en un lugar insalubre que padece penuria. Todo pasa como si esta ciudad o como esta situación de la ciudad fuera un castigo divino de un pueblo cuya única preocupación es emigrar en vez de planear proyectos para trabajar en su propio país. Pues el cuento, para resumir, digamos, este análisis, el cuento se concluyó con un desenlace poco tranquilizante, aunque la ciudad recupera su ritmo habitual tras una noche horrorosa. La gente no sacó ninguna conclusión de esta travesía del mar fracasada, aventura que estaba a punto de costarles la vida. El texto, digamos, nos remite metafóricamente a estos tercos de los que hablan los textos sagrados, la Biblia y el Corán, que se mantienen en sus actitudes, en sus sueños dorados, que consisten en emigrar en una tierra supuestamente rica. Ahora voy a pasar a ver la inmigración en la obra del Hashmi. Pues el Hashmi, por su parte, confiere al tema de la inmigración una importancia capital en casi toda su obra novelesca e incluso en sus artículos periodísticos. Como se ha demostrado, el Gamón aborda la obsesión de emigrar en clave literaria, donde el inmigrante no lleva a cabo su travesía del mar para llegar a la tierra, digamos, de Jauja, puesto que su odisea acaba a algunos metros del puerto, ya que regresa, digamos, al punto de partida. En cuanto a Najat al-Hashmi, va a dedicar, digamos, muchas obras para poner de relieve un sinnúmero de problemas que el inmigrante enfrenta en el país de acogida: el choque cultural, el racismo, la integración, la crisis de identidad, los conflictos de género, violencia frecuente en el hogar familiar, la tiranía del padre, etcétera, etcétera. La primera novela del Hashmi, que es el último patriarca, engloba un intenso contenido autobiográfico en la que la autora reproduce diferentes momentos de su vida y la de su familia, antes de su nacimiento, pasando por la llegada a España a los 8 años hasta descubrir su vocación de escritora. El lector de la obra del Hashmi se da cuenta que esta última tiene el mérito de presentar de manera exhaustiva y minuciosa al inmigrante a los que lo verían de lejos y con mucha superficialidad. Ser hijo de inmigrantes supone estar entre dos mundos, dos lenguas, dos tradiciones culturales que construyen una identidad mestiza. Los padres se empeñan en educar a su hija según la tradición y cultura marroquíes, pero a medida que va creciendo, la hija aprendía muchas cosas de esta sociedad catalana, a saber, la lengua, los modos de vida, la libertad individual, etcétera, etcétera. En el último patriarca, el Hashmi resalta pues una situación delicada, los problemas que sufren las generaciones de hijos de inmigrantes y que consisten en ese cambio cultural que algunos padres no toleran, como es el caso de Mimun, el padre de la protagonista. La represión y protección exagerada del padre lleva a la hija a pensar en suicidarse
o abandonar el hogar familiar para independizarse, como lo han hecho otras chicas de su edad. Como dice, os voy a citar un pasaje: en los últimos años habían tenido lugar extrañas desapariciones en el colegio y aún gracias que no me habían tocado a mí. Desapariciones de chicas como yo que procedían de un lugar semejante al lugar donde yo nací. El último patriarca es, en cierta medida, un duelo entre un padre inmigrante y su hija que procura castrarlo simbólicamente, claro, poniendo fin a su poder o patriarcado. Un obstáculo ante la libertad, un modelo cultural catalán, europeo, que la hija quería adoptar. Aparte del duelo entre el padre y su hija, el último patriarca nos proporciona también un análisis detallado acerca de la personalidad del inmigrante, sus problemas lingüísticos, su soledad, su frustración sexual y los maltratos humillantes de los españoles hacen de él un ser acomplejado, como apunta la narradora protagonista en este pasaje. Dice lo siguiente: no se lo imaginaba con los españoles aguantando todo lo que le dijeran, los insultos, como solían hacer con los moros. También en La hija extranjera, la otra novela del Hashmi, la autora vuelve a criticar el racismo, el maltrato que reciben los inmigrantes y la desigualdad en materia de derechos sociales, de empleo o a la vivienda. Mimoun, por ejemplo, el padre, representa en la escena textual esa primera generación de inmigrantes que no tenían suficientes conocimientos educativos. Este padre no era capaz de comprender la personalidad de su hija, quien se empapó del modelo cultural y lingüístico catalán y de hecho decidió llevar una vida diferente con respecto a la de su progenitor, que encarnaba para ella una imago negativa a causa de los conflictos que se intensificaban cada vez según la hija, digamos, iba creciendo, sobre todo después de la adolescencia, cuando empieza a integrarse progresivamente en la sociedad catalana. Aunque adopta una nueva identidad y pretende ser catalana hasta los tuétanos, una hija de inmigrantes integrada y asentada, la narradora autora, por muy moderna que sea, no puede deshacerse completamente de su cultura, su educación musulmana, más aún se siente culpable de traicionar tanto al padre como a la tradición cultural materna. De eso, cuando ayer hablaba con Ana de un fenómeno, digamos, que merece un estudio, que lo que ya se puede llamar la identidad perturbada de algunos escritores, digamos, marroquíes en español. Ellos rechazan la cultura materna, quieren adoptar la otra, pero no pueden superar su cultura materna ni, digamos, desde ella. Prueba de ello porque su literatura no deja de ser marroquí. Todos. La Mrabat no quiere saber nada del Islam ni de la cultura marroquí. Sin embargo, sigue escribiendo sobre Marruecos. Es una identidad perturbada. No saben perfectamente que no van a ser ni catalanes ni españoles, son marroquíes. Y no asumen esa identidad, y eso crea un problema. Dice el Hashmi, por ejemplo, al final de la novela, pierde el control, aunque critica al padre y a la cultura materna, pues finalmente pierde el control y nos comunica una verdad dolorosa. Dice: pero lo que seguía siendo más difícil de ocultar era la culpa, que ya debía de superarme por todos los poros de la piel.
Bien, bueno, voy a pasar rápidamente. ¿Cuántos minutos me quedan? Voy a pasar ahora a hablar del segundo tema, que es el estereotipo. Pues es una, digamos, presentación, digamos, sintética, muy breve, porque el tiempo no lo permite, porque ese puede ser el tema de un libro, una investigación, digamos, que procura resaltar los temas y analizarlos, y además, digamos, no hablar de cada autor aparte, hablar, por ejemplo, de 4 o 5 autores, o sea, el mismo tema y cómo se percibe en cada obra. Eso sería muy interesante eso. Por eso, digamos, la concepción del Gamoun, la manera de enfocar la inmigración no tiene nada que ver con la del Hashmi. El Hashmi nos habla del inmigrante en el país de acogida, esos problemas. El Gamoun habla también de otro problema en la sociedad, digamos, de partida. Uno de los temas, digamos, presentes en la literatura, que no solamente la literatura, digamos, española, en todas las literaturas del mundo, el tópico existe en todos los lados, pero voy a hablar de un texto que el Gamoun consagra al estereotipo. El Gamoun es un gran lector de la literatura española, de la Edad Media, pasando por el Barroco hasta la actualidad. Y el tópico es un tema que viene de muy lejos. Está presente en las comedias del Barroco, está presente en la poesía, en el cine, como veremos, en los tebeos. Entonces, es un tema, digamos, muy interesante y es digno, digamos, de estudio. Yo pienso que muchos de los retos del hispanismo marroquí, tanto de creación como de investigación, es digamos, el estereotipo constituye, digamos, un tema digno de interés y es un reto para los hispanistas. El más importante, o sea, el reto más importante, quizá, es consolidar digamos, leer esta literatura, comprenderla y procurar superar el estereotipo. Uno de los retos también es consolidar una buena relación con España y tender puentes de diálogo en diferentes dominios con este vecino y con el mundo hispánico en general. Es sabido que la relación entre España y Marruecos, arraigada en la historia, provocó imágenes estereotipadas de los dos lados y constituye al mismo tiempo un repertorio que ha enriquecido la creación literaria con mitos y fabulaciones. En este caso, la novela, la poesía, el cuento, el teatro o cualquier otro discurso son tipos textuales que pueden desempeñar un papel sumamente importante en el conocimiento de la autoridad cultural, superando las barreras erigidas por los estereotipos que frecuentemente desfiguran, dividen y hacen difícil cualquier acercamiento entre los pueblos. Recordemos que el Gamoun es un profesor universitario, ensayista y incansable conferenciante. Así que buena parte de las ideas desarrolladas en sus conferencias y ensayos están diseminadas en sus ficciones, entre las cuales destacan los estereotipos. En Oujda, por ejemplo, ha impartido muchas conferencias en árabe, porque no tenemos estudiantes, no tenemos departamento en Oujda, en árabe sobre el estereotipo. En el Barroco, el estereotipo también en los relatos árabes sobre Europa. O sea que el estereotipo es un tema que hay que dedicarle tiempo, porque el estereotipo desfigura y no se puede borrarlo, digamos, fácilmente, porque está arraigado
en un imaginario. Es muy difícil borrarlo de los libros y del imaginario en general. Voy a elegir un cuento. Claro, no puedo hablar de todos los cuentos de Gamoun, solamente quiero hacer una serie de observaciones sobre su cuento La pensión Atocha, que es un cuento que forma parte de los 7 cuentos que componen Así hablaba Al-Buhali, un libro publicado por la editorial Diwan en 2019. El mencionado cuento nació tras una experiencia vivida en Madrid, un encuentro con una anciana española, dueña de una pensión. Luego el Gamoun ficcionalizó esta experiencia. El relato se presenta como una conversación entre 2 personajes, una mujer otoñal española y un profesor marroquí. La historia narrada transcurre en un tiempo corto, que 2 semanas aproximadamente, y en la que se desvelan diferencias culturales, esquemas preconcebidos sobre los marroquíes. Asimismo, reaparecen los tópicos de siempre y que se resaltan en la llamada literatura española de tema marroquí. A nuestro parecer, el objetivo del Gamoun en este cuento no consiste en denunciar o criticar fortuita y gratuitamente los clichés, sino llevar a sus personajes a acercarse superando el choque cultural. Conviene precisar que los 2 protagonistas de La pensión Atocha son anónimos. El relato no nos da detalles identificadores. Eso es un dato connotativo, porque el autor quiere poner en escena personajes arquetípicos, representativos de referentes existentes en la realidad extratextual. Pues el nombre personal no importa, lo que se prevalece es más bien la función. La dueña de la pensión representa una categoría que desconoce la lengua y cultura de su interlocutor. Queda prisionera o impregnada por el mundo de los tópicos. Para ella los moros son diferentes y los embiste de auras, de rarezas y maldad. La conversación entre los 2 personajes se efectúa en castellano. Si la vieja desconoce la lengua de su interlocutor y además adopta una actitud desdeñadora con respecto a su cultura, el personaje marroquí posee un conocimiento de la lengua, historia y literatura españolas, lo que le coloca en una posición privilegiada en comparación con la vieja. Resulta que el papel de la lengua y literatura en los procesos de interacción cultural es decisivo, puesto que facilita la comunicación, supera el estereotipo y crea las condiciones para un diálogo fructífero entre los pueblos. Este cuento contiene un mensaje para lectores semejantes a esta señora, para que estén conscientes de los errores que suele cometer la gente al tildar al otro sin previo conocimiento de su cultura, historia, geografía, gastronomía, etcétera, etcétera. En La pensión Atocha, el tópico del prejuicio no se denuncia así, tan explícitamente. El relato expone las réplicas o conversaciones de los personajes sin comentarios de estos, dejando al lector la libertad de sacar sus propias conclusiones, descifrar lo sugerido u ocultado, completar los vacíos de la historia y ejercer sus facultades críticas. No es ninguna casualidad que el autor haya utilizado el diálogo como modalidad discursiva importante en esta obra. El diálogo es un elemento clave para conocer y ser conocido, ver y ser visto. Gracias a la conversación entre los 2 personajes se estableció el canal de una buena comunicación y progresivamente el orgullo y la arrogancia de esta dama acaban desapareciendo. Pues voy a ir resumiendo y voy a pasar al otro tema
que es el tercero, que es la participación, digamos, de los soldados marroquíes en la Guerra Civil Española. Pues yo hace mucho tiempo, al leer algunas obras, algunas novelas de la literatura marroquí en español, he notado que no hay novelas que reescriben capítulos históricos, como la inmigración, el estereotipo, el amor, la homosexualidad, etc. Pero en realidad, cuando encontré ese libro del Maimouni, pues yo pienso que es muy interesante porque permite, digamos, variar nuestra literatura. Esta acumulación de obras es algo muy interesante porque la calidad vendrá después, está en la acumulación de obras, está en la variación, digamos, a nivel temática, etcétera, etcétera. Entonces voy a hablar de este tema, la participación, digamos, de los marroquíes en la Guerra Civil Española. Este tema, que es la participación de los marroquíes en la Guerra Civil Española, ha sido un tema fértil para la investigación y reflexión, no solo para los historiadores especializados, sino también para, digamos, los escritores y creadores. Y es un tema también que aparece en la novela marroquí de expresión árabe. Una novela publicada de Abdullah al-Huta, Harb al-Akharin, La Guerra de los Otros. O un libro, una novela publicada un año después de esa obra del Maimouni. El Maimouni fue publicada en 2021 y Harb al-Akharin fue publicada en 2022. Es casi el mismo tema. Hay un personaje marroquí, un soldado, un ex soldado de Franco, y cuenta esa tragedia, digamos, de la participación en esta guerra. Pues Cuando los montes caminen es una novela del Maimouni que fue publicada en 2021. En esta obra el autor reescribe un capítulo de la historia hispano-marroquí desde el punto de vista de un soldado que formó parte del ejército africano. Se puede considerar dicha novela como una indagación sociológica acerca de la participación de los soldados marroquíes en la Guerra Civil Española, haciendo hincapié en su vida antes, durante la guerra y después de la finalización de la misma. El Maimouni se ha documentado, y él lo dice al final del libro, de la famosa historiadora Madariaga, ¿cómo se llama? Madariaga, pero él no dice que su novela no es una novela histórica. Lo que le interesa es el aspecto social de estos soldados. Así que no hay muchos personajes históricos, aparte de Ben Mzian y Franco. Pues se alude a Franco 2 o 3 veces, nada más. La cámara cinematográfica se focaliza, digamos, en esos soldados marroquíes, no tan solo en España, sino también en Marruecos. Y eso es lo más importante. O sea, es una investigación. Se equivoca, yo pienso que se equivoca de medio a medio quien pensaría que la novela es pura invención. La novela analiza, digamos, las sociedades. La obra de ¿quién fue el autor de Adán Buenos Aires? Sí, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, Roberto Arlt, Manuel Puig, nos presentan Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está representada, es su gente. O sea que la novela no es una invención, una pura imaginación, sino un análisis, claro que un análisis que se basa en la historia, en la famosa, ¿cómo se llama el libro de Aristóteles? La poética de Aristóteles. ¿Cómo define la historia? Es una división muy interesante y yo pienso que sigue aún vigente. Dice que la historia es lo que ocurrió realmente. Y que dice de
En aquel entonces había la poesía épica, ¿no? Y lo que, digamos, dice a propósito de la poesía épica es válido para todos los géneros literarios. Dice que la poesía épica es una historia posible. Es una historia posible. O sea, la ficción, aunque imagina mundos, pues puede tener una dimensión de veracidad. Porque el personaje, porque Philippe Amon, que nos habla del personaje literario, dice que es una paradoja. Los personajes llevan un nombre, digamos, no es una persona, es un ser de papel, como dice Barthes, un être de papier. El personaje es un ser de papel, pero puede tener características que nos remiten al extratexto. Hay personajes, yo por ejemplo cuando veo algunos personajes del Maimoni, del Najat al-Hashmi, del Amrabat, son personajes reconocibles en la escena extratextual, pero el lector no tiene el derecho de decir que es un personaje real, no. El personaje, de eso la paradoja del personaje, es un ser ficcional, es un ser de papel, pero puede tener características de personajes, digamos, del extratexto. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias nos remite al dictador de Guatemala, pero en el texto es un personaje. Los personajes de García Márquez son personajes, digamos, ficticios, pero pueden tener algunas características de los personajes, digamos, que existen en la sociedad. Pues una de las características de este texto del Maimoni es su bipolarización espacial, en la medida en que los acontecimientos narrados ocurren tanto en España como en Marruecos. El narrador Yusuf relata simultáneamente hechos relativos a dos mundos diferentes. El mundo de donde provenían esos moros de Franco, entre comillas, y el otro que era teatro de una guerra sangrienta entre los franquistas y los republicanos, o sea, España. En la orilla sur del Mediterráneo, la vida era también difícil a causa de la sequía, la pobreza en un Marruecos colonizado por Francia y España. El autor ha podido captar esa época, los años 30, resaltando la situación social en los pueblos y particularmente en su aduar cerca de Tetuán. El narrador logró recuperar un espacio-tiempo y lo presentó al lector con un lujo de detalles, descripción de todo lo que ocurría en su aduar, las relaciones entre los campesinos, las costumbres, las fiestas, las bodas típicas de la época, la gastronomía, la solidaridad entre los paisanos, etcétera, etcétera. La novela tiene, por supuesto, una dimensión antropológica digna de estudio. Desde el principio, el relato alude implícitamente a una especie de ideología del protectorado español en el norte de Marruecos, y que consiste en una cierta alianza entre esos buenos musulmanes marroquíes y los soldados españoles católicos. Los dos se presentaban como defensores de la religión frente a las hordas ateas, los enemigos de Dios, como dice el narrador, los que querían instaurar el desorden, la anarquía, la lujuria y el ateísmo. En la zona del protectorado, Ben Mezzian se encargó de fomentar ese mito. Ben Mezzian es que en Marruecos, para el colonizador francés, había dos tipos de gente. Lo que los franceses califican de les soumis y les rebelles. España, los amigos y los enemigos de España. Francia, les rebelles, los rebeldes, Mouzayané y los demás, los amigos y los enemigos. También Ben Mezzian representa el amigo de España. Y el otro, Mezzian, ¿cómo? ¿Nada más? ¿Puedo comprar 5 más?
Bueno, en la zona del protectorado, Benmezzian se encargó, digamos, de fomentar ese mito o discurso creado para motivar e indoctrinar a los reclutados. Benmezzian es un personaje histórico, es el denominado amigo de Franco o de España, el único moro que dirigía un batallón español, es el que salvó la vida de Franco y por ese motivo ganó la confianza del caudillo. Los reclutados en el ejército español no provenían solamente de Larache, Acelá, Tetuán, Soclarba, como apunta el narrador, sino también de Sidifni, eso no lo dice Al-Maimuni, y de otras partes como Nador y Berkán. Ir a la guerra tenía como propósito buscar el sustento, ganar dinero e enviarlo a la familia. No se quería quedarse en una tierra devastada por la sequía. Miles de marroquíes, solteros, casados, se alistaron en el ejército franquista. Solo quedaron algunos ancianos que apenas podían salir de sus casas. Estos reclutados jamás habían visto ni tocado un arma. Les decían que iba a ser una guerra relámpago. El relato nos hace vivir, el Maimuni realmente en esta novela nos hace revivir escenas horribles, resalta las condiciones catastróficas e inhumanas en que estaban estos voluntarios, cuyo sueño era alistarse en el ejército español y cómo los recogían de las aldeas en camiones y remolques de madera vieja, los llevaban a Tetuán para dirigirse luego a la guerra. Su situación en España va a ser todavía peor, ya que no reciben un buen trato en el ejército. Se prefería poder perder soldados que vehículos. Asimismo, convivían con los piojos, el hambre, el frío. Miles murieron en el campo de batalla y se enterraron allí. Muchos regresaron a su país lisiados, amputados, ciegos, tarados y además sin honor ni dinero, o sea, sin que su situación de miseria hubiera cambiado. El narrador nos describe también muchas batallas, como saqueaban casas, fusilaban prisioneros o soldados enemigos. Asimismo, siente la culpabilidad de haber participado en esta guerra y procura convencerse de que no había hecho nada contra Dios, porque no ha matado a nadie ni cometió otros males. Poco tiempo después del estallido de la guerra nació un mito: la ferocidad de los marroquíes en la campaña. Así que resurgieron las imágenes del pasado, que algunos han oído hablar: el Barranco del Lobo, la guerra de Anual. La novela se cierra de manera triste. El loco del barrio dice a los soldados recién llegados a su país lo siguiente, algo muy, dice con voz ronca y una distancia desde donde los perdigones de saliva llegaban a alcanzarnos en la cara, nos advirtió que la guerra no había finalizado y que un remolino de magníficas proporciones pondría patas arriba a todos los que hubiesen manchado alguna vez de sangre. Pues según este sabio, ese loco sabio, la guerra no había finalizado para los soldados que participaron en la guerra, porque están condenados a una maldición eterna por haber manchado las manos de sangre. Este crimen es una especie de mancha de aceite que marcará para siempre el resto de vida. Pues una conclusión en 2 o 3 palabras, si lo permites. Pues a modo de conclusión se puede afirmar que el oficio de escribir debería ser una forma de... el oficio de escribir debería ser una forma de fomentar valores humanos, traducir su imaginario al otro, enfocar las preocupaciones de una comunidad humana, al poner en tela de juicio diferentes temas como la inmigración, los estereotipos y la participación de los marroquíes en la Guerra Civil Española. El objetivo de los 3 autores aquí estudiados no consiste en denunciar ni tildar a nadie, sino tratar de comprender ciertas cuestiones con la finalidad de superar las barreras de la diferencia cultural, los prejuicios que la ignorancia y la tontería erigieron en muros a lo largo de los siglos.
Cabe subrayar, por último, que la literatura marroquí escrita en castellano desempeña un papel sumamente importante en las relaciones entre España y Marruecos, puesto que crea las condiciones para una interacción cultural y por ende un diálogo fructífero, susceptible de disipar la niebla de malentendidos, influenciados por varios factores. Los más importantes son la historia compartida, la proximidad geográfica y la presencia de España en el norte de África. Como dice el proverbio árabe, y con eso termino, el hombre es enemigo de lo que ignora. Al mar'u aduwwu ma yajhal.